Vamos a comenzar con la práctica número 4 llamada Ley de Ohm. Los objetivos de la Ley de Ohm son dos. El primero es demostrar la relación lineal que existe entre el voltaje entre las dos terminales del conductor óhmico y la corriente que circula por él. Y el otro objetivo es hallar con base a esa linealidad, o sea, conocida como la Ley de Ohm, hallar la resistencia de tres conductores óhmicos que vamos a utilizar aquí en la simulación. Entonces, comencemos con la práctica. Accionamos el botón para iniciar la práctica y tenemos acá un circuito compuesto por una fuente de voltaje, donde vamos a suministrar el voltaje al circuito. Acá tenemos un interruptor donde vamos a cerrar o abrir el circuito. En esta parte de acá del circuito tenemos donde colocar nuestra resistencia o nuestro conductor óhmico. Como ven ustedes, en los terminales del conductor óhmico se encuentra un voltímetro, donde aquí nos va a detectar en todo momento el voltaje o la diferencia potencial que existe entre los terminales del conductor óhmico. Y en serie con el conductor óhmico está nuestro amperímetro, que nos va a detectar o leer o registrar la corriente que circula por ese conductor. Acá tenemos un banco de tres resistencias, conductores óhmicos. Vamos a utilizar la primera resistencia conductor óhmico, que es de 10 ohmios. ¿Por qué 10 ohmios? Miren los códigos de colores. La primera franja es el color café, que es el valor 1. La segunda franja es 0, el color negro 0. Entonces tenemos las dos primeras franjas, son los dos primeros dígitos, o sea, 1 y 0 sería 10. Y la tercera franja es el valor del exponente con base 10. O sea, como es franja negra, sería 0. Entonces sería 10 por 10 a la 0, o sea, 10 ohmios. Y esta franja que está en el otro lado, en el otro extremo del conductor o de la resistencia, aquí es de color oro o color dorado. Significa que el grado de tolerancia de ese valor de 10 ohmios está entre el 5%. Si fuera una franja aquí de color plateado o color plata, pues, o gris, sería una tolerancia del 10%. Entonces, vamos a utilizar una tolerancia del 5% del valor de la resistencia, que en este caso es de 10 ohmios. O sea que tiene un 5% por encima o un 5% por debajo de 10 ohmios, es lo que significa. Bien, cojamos la primera resistencia de 10 ohmios y llevémosla a, a su posición. Listo. Ya tenemos todo el circuito conformado. Coloquémosle, prendamos la fuente y vamos a colocar una tanda de 10 datos para voltaje y por lo tanto sus 10 resistencias que circulan por el conductor, y esa sería la primera parte de, los datos para la resistencia de 10 ohmios. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, tenemos acá 3 voltios. 3 voltios, cerramos el interruptor y vemos que marca un voltaje 3 voltios y una corriente .299 amperios. Registramos ese dato acá con este botón, registrar o tomar datos. Listo. Y hacemos lo mismo para otros 9 datos. 10. Tomamos el dato. Tomamos el dato. Por ejemplo, este es de 32 voltios y corriente está registrando un valor de 3.186 amperios. Tomamos el dato, tenemos 4 datos, 5 datos, 6 datos, 7 datos, 8 datos, dato número 9, que es 83 voltios, nos da una corriente de 8.322 amperios. Y tenemos el último. Por ejemplo acá, 96 voltios.
Listo, con esos 10 datos tomamos, con eso se hace la gráfica de voltaje contra corriente y, y ahí obtiene una gráfica donde podemos determinar la, la relación que existe entre la diferencia potencial y la corriente, que es el valor de la resistencia de ese conductor. Bien, ya tomamos los datos, abrimos el interruptor, cerramos o apagamos la fuente y listo. Bueno, colocamos nuestra resistencia a su posición donde estaba inicialmente. Entonces la guardamos. Listo. Hacemos ahora lo mismo con las otras dos resistencias. Vamos para la segunda resistencia. Esta segunda resistencia es de, tenemos una franja roja, negra, negra. Roja 1, perdón, roja es 2, perdón, roja es 2. Negro 0, o sea, 20, 2, 0, 20. Por 10 a la 0, que es la tercera franja que es negra, por 10 a la 0, o sea, nos daría 20 ohmios, como se ve acá, 20 ohmios. Entonces, colocamos nuestra resistencia de 20 ohmios, o nuestro conductor óhmico, lo llevamos ahí, luego colocamos, prendemos la fuente y colocamos, nuevamente tomamos 10 datos. 10 datos, vamos a poner 5 voltios, cerramos el interruptor para que circule la corriente, ya tenemos 5 voltios y marca una corriente de 0.249 amperios. Tomamos ese dato y así seguimos para los 10 datos. $20, 30 voltios, 37 voltios, 5 datos llevamos, 54 voltios, 66 voltios, 76 voltios, 92, tenemos 100 voltios, por ejemplo. 100 voltios y ahí tenemos los 10 datos para la resistencia de 20 ohmios. Nuevamente abrimos el interruptor, apagamos la fuente, cogemos la resistencia y la llevamos a su posición original y ahora seguimos con la tercera parte de la práctica, que es para la tercera resistencia. La tercera resistencia es color verde, negro, negro. El verde es el primer dígito, café, rojo, naranja, amarillo, verde, 5. Negro, 0, 50 por 10 a la 0, o sea 50 ohmios, como se observa acá. Cogemos la resistencia, la llevamos a su posición del circuito y prendemos la fuente y nuevamente tomamos 10 datos para esa resistencia de 50 ohmios. Un dato, 14 voltios, segundo dato, 25 voltios, 35 voltios, 46 voltios, 54 voltios, 61 voltios, aquí por ejemplo en 61 voltios nos está marcando 1.22 amperios. Vamos para datos 6, 7, 8, 9, 10. 10 voltios. Listo, ya tomamos los datos. Abrimos el interruptor, apagamos la fuente, cogemos nuestra resistencia y la colocamos a su posición original y listo, ya terminamos la práctica. Entonces, como siempre,
Les voy a mandar el video de esta simulación de cómo se hizo la práctica. Les mando el video, conjuntamente les envío la guía de cómo se va a hacer el informe, lo que se tiene que hacer para esta práctica, y les envío también los datos que registramos acá en la simulación. Listo. Entonces ya damos por terminado, salimos aquí y damos por terminado la práctica Ley de Ohm, la práctica número 4.